Saludos, nosotros somos la clase de diseño de reactores con el maestro Domingo Amparo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre nuestro proyecto de preparación de catalizadores sólidos y estaremos también diseñando un reactor catalítico. Nuestro equipo comprende de Ángel Félix, Darío Díaz, Gerardo, Luis Moya, Luis Clase, Luis Albania Soriano, Zuleika María, Josmari Navarro, Luis Enrique, Adriana Pimentel, Mercedes, Madeline Ventura y Jennifer Cosino. Vamos a estar dando ahora una presentación sobre lo que es nuestro proyecto y podemos decir que en el amplio aspecto de la ingeniería química, el diseño y la implementación de reactores catalíticos representan un hito crucial para optimizar procesos industriales y minimizar los impactos ambientales. En este proyecto nos enfocamos en el diseño de un sistema de 3 reactores, cada uno desempeñando un papel esencial en la transformación de reactivos en productos deseados. Podemos decir de manera general que nuestro primer reactor, meticulosamente diseñado, tiene la tarea primordial de eliminar impurezas y pretratar los reactivos antes de su introducción al proceso catalítico principal. Este paso es el que garantiza la pureza y la estabilidad de los materiales, asegurando así una reacción más eficiente y controlada. En el corazón de nuestro sistema se encuentra el segundo reactor, donde reside nuestro catalizador sólido cuidadosamente seleccionado también. Este reactor sirve como el epicentro de la transformación química, donde el catalizador acelera las reacciones claves, aumentando la velocidad de producción de los productos deseados sin ser consumidos en el proceso. Y finalmente, el tercer reactor entra en acción cumpliendo la crucial función de neutralizar el pH de los productos finales, asegurando su estabilidad y adecuación para su uso final o su procesamiento. Bueno, pues podemos decir que en nuestro proyecto nos centramos en el diseño de reactores con catalizadores sólidos, un área de estudio que combina los principios de ingeniería química y química de superficies para optimizar la producción de productos químicos y minimizar los costos asociados. En este proyecto descubrimos los fundamentos de la catálisis. Los catalizadores sólidos, los principios de funcionamiento, su diseño, estos procesos industriales. A lo largo de este proyecto examinaremos aspectos claves como el ciclo catalítico, los tipos de catálisis, los mecanismos de reacción y la desactivación de los catalizadores. Además, también exploramos la influencia de los catalizadores los factores físicos y químicos en la actividad catalítica, así como también los criterios de selección de soportes catalíticos y materiales más utilizados en la industria. Nuestro objetivo no es solamente comprender los funcionamientos teóricos de la catálisis heterogénea, sino también aplicar este conocimiento en la práctica mediante la realización de experimentos y el análisis de datos cinéticos. Al final, esperamos contribuir al avance de la ciencia de los reactores catalíticos sólidos y proporcionar una base sólida para las investigaciones en este campo tan apasionante. La catálisis es un proceso químico en el que una sustancia denominada catalizador acelera o retrasa la velocidad de una reacción química sin ser consumido en la reacción misma. En otras palabras, podemos decir que el catalizador permite que la reacción ocurra más rápido al disminuir la energía de activación necesaria para que se lleve a cabo. Pero al final del proceso, el catalizador permanece sin cambios y puede ser recuperado para su uso en futuras reacciones. La catálisis juega un papel sumamente fundamental en numerosos procesos industriales y naturales, permitiendo la síntesis de una amplia gama de productos químicos esenciales para la vida cotidiana. Este proceso se utiliza en la fabricación de productos farmacéuticos, comestibles, materiales plásticos, productos de limpieza y muchas otras aplicaciones industriales. Existen diferentes tipos de catálisis. Tenemos la catálisis homogénea, que es cuando el catalizador y los reactivos se encuentran en la misma fase. En contraste a esta, tenemos la catálisis heterogénea, que es cuando el catalizador y los reactivos están en fases diferentes. Y tenemos la catálisis enzimática, que es cuando las enzimas actúan como catalizadores de reacciones biológicas. Cada tipo de catálisis tiene sus propias características y aplicaciones específicas.
Pues, con esta introducción, invitamos a nuestros compañeros de clase y a cualquier interesado en la química del ingeniería a acompañarnos en ese viaje de descubrimiento y aprendizaje en el fascinante mundo de la catálisis y el diseño de reactores. Bien, mi nombre es Luis Enrique Cáceres Martínez. Yo voy a continuar la exposición de manera introductoria, ahora hablándole un poquito acerca de qué es un catalizador y sus componentes. Como todos sabemos, un catalizador es aquella sustancia que tiene la capacidad de acelerar o retardar una reacción química mediante la reducción de su energía de activación, sin alterar la energía libre de Gibbs estándar de la misma. ¿Qué quiere decir este supuesto? Quiere decir que el catalizador va a ser aquel agente que va a llegar a mi reacción y va a realizar el trabajo de accionar o agilizar energéticamente la reacción química como tal sin participar en ella. Algunas de las ventajas que puede suponer utilizar un catalizador es que es un ahorro energético que mejora la economía del proceso, mejora la velocidad de las reacciones químicas, hace que las condiciones sean menos drásticas y puede mejorar la selectividad de la reacción química como tal. Hablando un poquito sobre los componentes del catalizador, tenemos 4 de ellos, lo cual empezamos con la fase activa. Su función es catalizar una determinada reacción química. Las fases activas pueden ser metales, óxidos metálicos, sulfuros metálicos o carburos metálicos. El promotor, por su parte, modifica las propiedades del soporte o de la fase activa. No son indispensables en la formulación del catalizador. Pueden ser químicos y textuales. Los químicos mejoran la actividad y la selectividad de la fase catalítica, mientras que los textuales se enfocan más en lo que es la dispersión y la estabilidad térmica. El centro activo es el punto en la superficie del catalizador que puede formar los enlaces químicos fuertes. Y por su parte el portador o soporte, su función es facilitar la dispersión y estabilidad de la fase catalítica activa. Este debe tener una elevada área superficial y adecuada dispersión de tamaños de poros y buena estabilidad térmica. Todos estos componentes logran que el catalizador pueda tener un desempeño o no, dependiendo del tipo de reacción, dependiendo lo que realmente la reacción amerite. El catalizador va a actuar mediante sus componentes, el cual le facilita cada una de las funciones mencionadas y hace que pueda tener una efectividad a la hora de desarrollarse en el medio, siempre y cuando sea propicio para lograr esta opción. Bien. Soy Adriana Pimentel y voy a continuar hablándoles sobre el principio de funcionamiento de los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que aceleran la velocidad de una reacción química sin ser consumidos en el proceso. Su principio de funcionamiento se basa en la disminución de la energía de activación de la reacción, lo que permite que esta reacción ocurra más rápido. La energía de activación es la cantidad mínima de energía necesaria para iniciar una reacción química. Cuando utilizamos un catalizador, este interactúa con los reactivos de la reacción, formando un complejo de transición que tiene una energía de activación menor que la reacción sin catalizador. Esto permite que la reacción ocurra a una velocidad más rápida. Aquí podemos ver dos gráficas que nos muestran dos reacciones químicas distintas, como es las reacciones exotérmicas, que estas se producen cuando se libera calor al medio ambiente. Y además están las reacciones endotérmicas, que para que se produzcan es necesario que nosotros agreguemos calor al sistema. En las reacciones exotérmicas, los reactivos siempre tienen una energía potencial mayor que la de los productos. Y en el caso de las reacciones endotérmicas, esto es lo contrario. En los reactivos está un nivel de energía más bajo que en los productos. Esta diferencia se le conoce como delta H o entropía. En ambas reacciones, para que el reactivo se transforme en un producto, es necesario pasar la barrera energética, que también es llamada energía de activación.
También voy a hablarles sobre los factores que se ven influenciados por el uso de un catalizador. Entre estos se encuentra lo que es la entropía y la entalpía, además el cambio de estado de transición y también que los catalizadores nos facilitan la obtención del producto que nosotros queremos. La entropía y la entalpía, el uso de un catalizador puede afectar tanto la entropía como la entalpía de la reacción. La entropía se refiere al grado de desorden en un sistema, mientras que la entalpía es la cantidad total de energía en un sistema. Un catalizador puede influir en la distribución de energía y desorden durante una reacción, lo que puede afectar tanto a la entropía como a la entalpía. En el cambio, en el estado de transición, el catalizador puede estabilizar el estado de transición de la reacción, haciendo que sea más fácil para los reactivos convertirse en productos, como anteriormente había dicho. Además, cuando dije que facilita la formación de los productos, al proporcionar una ruta de reacción más favorable, los catalizadores promueven la formación de productos, lo que puede aumentar el rendimiento de cualquier reacción. Gracias. Bien, les voy a estar hablando acerca de los ciclos catalíticos y tipos de catálisis. El ciclo catalítico es un término usado para un mecanismo de reacción en varios pasos en lo que se involucra un catalizador. Bien, el ciclo catalítico es el método principal para describir el papel de los catalizadores en bioquímica, química organoléptica, ciencia de los materiales, entre otras ciencias. Frecuentemente, estos ciclos muestran lo que sería la conversión de un precatalizador en un catalizador. Como los catalizadores se regeneran, el ciclo catalítico suele estar escrito como una secuencia de reacciones químicas, la fe bucle. Tales bucle, el paso inicial comprende lo que sería la unión de uno o más reactivos por el catalizador. Y ya el paso final, la liberación del producto y la regeneración del catalizador. En el proceso de Monceato, frecuentemente se incorporan catalizadores de sacrificio como parte del sistema de la reacción, con el propósito de ir intencionando la regeneración del verdadero catalizador en cada ciclo. Como su nombre lo dice o lo indica, el catalizador de sacrificio no se regenera y se consume irreversiblemente. El compuesto de sacrificio es también conocido como catalizador estequiométrico cuando se agregan cantidades estequiométricas comparadas con el reactivo principal y de acuerdo claro a la reacción química. Generalmente el catalizador verdadero es una molécula compleja y cara y se agrega en cantidades lo más pequeña posible. Por otra parte, el catalizador estequiométrico suele ser mucho más barato y abundante. Un catalizador heterogéneo es un catalizador que está presente en una fase diferente, generalmente un sólido, que los reactivos. Dichos catalizadores generalmente funcionan proporcionando una superficie activa sobre la cual puede producirse una reacción. Las reacciones en fase gaseosa y líquida catalizadas por este tipo de catalizadores heterogéneos ocurren en la superficie del catalizador, en lugar dentro de la fase gaseosa o líquida. Para la catálisis heterogénea se tiene al menos 4 etapas, que son las siguientes. Primero, la absorción del reactivo sobre la superficie del catalizador, la activación del reactivo absorbido, la reacción del reactivo absorbido y ya por último sería lo que sería la difusión del producto desde la superficie hacia la fase líquida o gaseosa, que sería desorción. Los catalizadores pueden ser homogéneos o heterogéneos. Eso va a depender de cómo existe el catalizador, si está en la misma fase o diferente de lo que sería el sustrato. Y los biocatalizadores pues son vistos a menudo en un grupo separado.
Empecemos con lo que serían los catalizadores enzimáticos o catálisis enzimática, que son aquellos que se realizan procesos mediante enzimas. Estos son empleados en las áreas industriales, principalmente en la farmacéutica, y un ejemplo de esto sería la producción de insulina, que se obtiene a partir de emplear enzimas de la bacteria Escherichia coli. Tenemos también los catalizadores heterogéneos. Estos son aquellos que actúan en una fase diferente de los reactivos y la mayoría de catalizadores heterogéneos son sólidos que actúan sobre sustrato en una mezcla de reacción líquida o gaseosa. Existen diversos mecanismos para la reacción de la superficie. Aquí el área superficial total del sólido tiene un efecto importante en la velocidad de reacción. Cuanto menor sea el tamaño de la partícula del catalizador, mayor va a ser el área superficial para una masa dada de partículas. En cuanto a los catalizadores heterogéneos, suelen estar soportados, lo que significa que el catalizador se encuentra disperso en un segundo material que mejora lo que sería la eficiencia y minimiza su costo. A veces el soporte catalítico es más que una superficie sobre la que se transmite el catalizador para aumentar el área superficial. Más a menudo el soporte y el catalizador interactúan afectando lo que sería la reacción catalítica. Tenemos los electrocatalizadores que se utilizan en lo que sería la electroquímica, específicamente en la ingeniería de las pilas de combustible, que contienen varios metales. Los catalizadores se utilizan para mejorar la velocidad de las reacciones que conforman la pila de combustible. Un tipo común de electrocatalizador de pila de combustible se basa en las nanopartículas de platino, que son soportadas en partículas un poco mayores de carbón. Cuando este electrocatalizador de platino está en contacto con uno de los electrodos de una pila de combustible, aumenta la velocidad de reducción del óxido del agua o peróxido de hidrógeno. Tenemos la organocatálisis, que mientras que los metales de transición a veces atraen más la atención en el estudio de la catálisis, las moléculas orgánicas que no contienen metales también pueden poseer propiedades catalíticas. Normalmente los catalizadores orgánicos tienen una mayor carga que los catalizadores basados en metales de transición, pero estos catalizadores suelen estar disponibles comercialmente y en grandes cantidades, lo que ayudaría a reducir los costos. Buenas, mi nombre es Luisa Albana Soriano, estudiante de la carrera de Ingeniería Química. Estoy cursando la asignación de reactores, diseño de reactores, el cual estaremos trabajando en nuestro grupo de reactores catalíticos. Mi parte es característica de una catálisis heterogénea, el cual estaré dando exponencia acerca de este contenido. Bueno, antes de nada tenemos que saber qué es una catálisis heterogénea. Desde la básica hemos escuchado el concepto sobre homogéneos y heterogéneos. Homogéneo es una sola y heterogéneo son varias etapas o varias fases. Como le dije anteriormente, tenemos que saber qué es una catálisis heterogénea. Una catálisis heterogénea es aquel proceso químico el cual el catalizador se encuentra en una fase. En una fase a la de un reactivo. Bueno, el catalizador es un sólido, mientras que los reactivos son o pueden ser líquidos o gases. Dentro de lo que son sus características catalíticas heterogéneas, podemos decir que una catálisis heterogénea puede ser poco selectivo, poco activo, separación fácil, estable y fácil de preparar. Por ejemplo, que este puede filtrar o se puede recuperar. Además de esto, el catalizador está en estado sólido. Como le dije anteriormente, a la definición que puede ser, el catalizador puede ser un sólido, como los reactivos pueden ser un gas. Bueno, también los reactivos se encuentran en estado de gas,
como le dije anteriormente, o disolución, que pueden ser absorbidos sobre la superficie. El catalizador debe ser insoluble en el sistema de reacción y que los sitios activos presentes en la superficie tienen gran importancia en lo que es la catálisis. Bueno, también encontramos algunas características que son claves acerca de lo que es la catálisis heterogénea, que algunos catalizadores metálicos se pueden usar en forma de polvos, partículas, hilos, láminas o películas. También su proceso se inicia con una solución de reactivo al catalizador, que la estequiometría de su proceso no es algo definido. También que la absorción es la causa que produzca una disminución. También podemos decir que los catalizadores es superficial, que el aumento de la superficie con igual masa aumenta lo que es la capacidad catalítica. Bueno, para que esté una reacción catalítica heterogénea, tiene al menos 4 fases. Dentro de lo que son sus 4 fases, decimos que está la difusión de los reactivos hacia la superficie. O sea, ¿qué quiere decir? Esto tiene 2 tipos de difusión de los reactivos, que consiste en la difusión externa y la difusión interna. También encontramos la absorción de uno o varios reactivos. Está también lo que son las reacciones químicas, como estamos viendo en este pequeño diseño de un diagrama o un pequeño dibujo. También encontramos lo que son la desorción de los productos. Y por último, encontramos la difusión de los productos de la superficie. Si nos ponemos a analizar lo que ya yo dije anteriormente acerca de lo que es la primera etapa, que habla sobre la difusión, si vemos aquí, la difusión de los reactivos se dividen en 2. Pero también la difusión de los productos. La diferencia es que una es de los reactivos y la otra es de los productos. Y esas se producen en la parte externa y también interna de lo que es la superficie. Bueno, hasta aquí es mi exposición. Espero que le haya interesado acerca de escuchar sobre las características de nuestra catálisis. Saludando por este lado, espero que todos estén bien. Mi nombre es Yesel y yo en esta ocasión voy a hablar de lo que son los catalizadores de metales soportados. Entonces, como todos sabemos, los catalizadores soportados constituyen la parte más importante de lo que son los catalizadores heterogéneos y son los que tienen mayor impacto económico, especialmente en lo que es el refinado e industria química. Los catalizadores soportados son catalizadores heterogéneos en los cuales pequeñas cantidades de material catalíticamente activo se depositan sobre todo en materiales y se depositan en la superficie de lo que es otro material. Normalmente son un sólido poroso e inerte, el cual conocemos como soporte. Entonces, los soportes más habituales conocidos son los sólidos porosos, tales como lo que es el óxido de aluminio, el gel de sílice, el óxido de magnesio, lo que es el óxido de titanio, el óxido de circonio, lo que es el óxido de aluminio silicatos, lo que son las zeolitas, las cerámicas y los carbones activados. Las principales razones por las cuales se utilizan, entonces, hablando de lo que son los soportes, los más habituales son los sólidos porosos, tales como lo que es el óxido de aluminio, el gel de sílice, el óxido de magnesio, el de titanio, el de circonio, el de aluminio silicatos, zeolitas, cerámicas y carbones activados. Entonces, algunas de las razones principales por lo que estos son utilizados es por el precio, ya que los componentes catalíticamente activos de los catalizadores soportados suelen ser metales caros, pero están finamente dispersos, representan lo que es una pequeña parte total de lo que es el catalizador. Entonces tenemos también lo que es la actividad, puesto que es un soporte adecuado con una elevada área superficial puede fácilmente ser de dispersión de fase activa e incrementar lo que es la actividad. Esto en lugares de altas velocidades de reacción, cortos tiempos de reacción y máxima
producción. Entonces también tenemos lo que es su selectividad, puesto que los soportes pueden afectar a lo que es la selectividad de los catalizadores al interaccionar químicamente con lo que son las fases activas, o bien de un modo estructural, al favorecer lo que es la accesibilidad de lo que son los determinados reactivos o a la salida de determinados productos. También tenemos lo que es la regenerabilidad. Los soportes suelen facilitar lo que es la separación de los catalizadores y productos, de manera que facilitan lo que es el proceso de regeneración y ayudan lo que es el costo de producción, a que el costo de producción, se mantenga. También tenemos que estos son parte de los factores que ayudan a que nosotros tomemos en cuenta cuáles serían los soportes utilizados para lo que es nuestro catalizador metálico. Entonces, los catalizadores de metales soportados juegan lo que es un papel crucial en numerosas reacciones químicas, ya que estas ayudan a acelerar lo que son las tasas de reacción y mejoran lo que es la selectividad de los productos. Entonces, tanto lo que son las propiedades físicas como las propiedades químicas de estos catalizadores pueden influenciar en lo que es su rendimiento. Aquí, entonces, tanto las propiedades físicas como las químicas de estos catalizadores pueden influir en la superficie de rendimiento de nuestro catalizador. En esta parte nosotros vamos a ver algunas de las formas en las que los catalizadores de metales soportados pueden verse influenciados por los factores físicos y químicos. Entonces tenemos que entre los factores físicos tenemos lo que es la superficie, el área superficial, que en cuanto mayor sea el área superficial del catalizador, mayor será la actividad de los sitios activos disponibles para la reacción. Tenemos lo que es la porosidad, que la porosidad del catalizador la porosidad del catalizador puede afectar lo que es la difusión de los reactivos hacia los sitios activos, a la que a su vez puede influir en lo que es la velocidad de reacción. También tenemos lo que son el tamaño de las partículas, puesto que el tamaño de la partícula del metal soportado puede influir en lo que es la actividad catalítica y la selectividad de reacción. Entonces también tenemos lo que es la estabilidad estructural, puesto que la estabilidad del soporte y la reunión entre el metal y el soporte también puede influir en lo que es la durabilidad y vida útil del catalizador. Entonces ya entre lo que son las influencias químicas tenemos que la interacción del metal soporte, que la interacción entre el metal y el soporte puede modificar lo que son las propiedades pueden modificar lo que son las propiedades electrónicas del metal, lo que a su vez puede afectar directamente lo que es la actividad catalítica. También tenemos lo que es la química de superficie, puesto que las especies químicas presentes en la superficie del catalizador como son especies absorbidas o en sus defectos superficiales, pueden influenciar en lo que es la cinética de la reacción. También tenemos lo que son los efectos por envenenamiento, ya que la presencia de especies absorbidas no deseadas en la superficie del catalizador pueden envenenar lo que son los sitios activos y disminuir lo que es la actividad catalítica. Y por último, en esta fase podemos mencionar lo que es la oxidación-reducción, ya que los ciclos de oxidación-reducción del metal activo puede ser importante en lo que son las reacciones catalíticas que implican transferencia de electrones. Entonces, ya para resumir, tanto las propiedades físicas como las químicas de los catalizadores de los metales soportados desempeñan un papel crucial, como había mencionado anteriormente, lo que es el rendimiento catalítico, ya que la presencia de estos factores
son fundamentales en lo que es el desempeño y la optimización de los catalizadores efectivos para la aplicación específica. Entonces, hasta aquí será mi parte de la exposición y nuestro compañero que continúa. Saludos cordiales, mi nombre es Ángel Félix. En esta oportunidad yo estaré hablando acerca de los soportes catalíticos, los materiales más utilizados y los criterios para su elección. Dentro de la ingeniería química, un soporte catalítico es el material normalmente sólido y de gran área superficial en el que se coloca un catalizador. La actividad de los catalizadores heterogéneos es promovida principalmente por átomos presentes en la superficie accesible del material. En consecuencia, se hace un gran esfuerzo para maximizar la superficie específica de un catalizador. Un método conocido para aumentar la superficie consiste en distribuir el catalizador sobre la superficie del soporte. El soporte también puede ser inerte o participar en la reacción catalítica. Bien, bien. Dentro de los soportes, los más utilizados, el más utilizado de todos es la sílice, ya que es de todos los soportes el más barato. También se utiliza la alúmina, arcilla, zeolitas o sólidos mesoporosos y algunos otros óxidos que ya los vamos a ver. Este, Dentro de los soportes comerciales, como ya dijimos, el más utilizado es la sílice, que tiene un área superficial, dependiendo de la sílice, entre 200 y 800 metros cuadrados por gramo. Tenemos la alúmina, que puede llegar hasta 250, 300 metros cuadrados por gramo. Las arcillas, que tienen muy alta área superficial, lo mismo que la zeolita. Y los sólidos mesoporosos, que tienen un tamaño de poro, el orden de los mesoporos del orden de entre los 2, de los 50, 60 nanómetros y tienen áreas superficiales muy altas. Todos estos soportes, dependiendo de cómo se los funcionalice, si dependiendo de cuál es la especie activa que se le agregue, van a ser útiles para distintas reacciones. Bien, los requerimientos o criterios para que un soporte sea un buen soporte, pues debe tener una gran estabilidad mecánica, es decir, que tiene que durar varios ciclos catalíticos sin perder estructura o sin perder los sitios activos, es decir, sin perder la actividad. Otra característica importante es la porosidad. Si el material es poroso, probablemente va a tener mayor área superficial y va a tener distintas características. En las cuestiones de difusión externa e interna. Otra cosa importante es el tamaño y la forma de la partícula. También esto tiene que ver con la difusión y con el área activa del sitio o de la especie metálica o catalítica que se va a soportar sobre este soporte. También es importante que el soporte sea resistente al pH y disolventes. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un soporte para preparar un catalizador, en qué tipo de reacciones lo vamos a utilizar, cuáles van a ser los solventes que tenemos que usar y el pH, de manera de siempre tratar de no disolver la especie activa y y el soporte para que la reacción siga siendo una reacción de catálisis heterogénea. El soporte también tiene que ser resistente a la presión, a la temperatura y a las variaciones del proceso. Y también se requiere que el soporte sea resistente a la contaminación. Los catalizadores durante una reacción se pueden desactivar por diversas causas y es importante que el soporte que uno elija ayude a que esta desactivación sea lo más lenta posible. También como parte de los criterios para la selección de un soporte o de los catalizadores soportados, es como siempre, lo más importante es el costo. ¿Cómo voy a lograr disminuir el costo de un catalizador logrando la mejor dispersión de la parte activa? Dispersión significa en catálisis
el menor tamaño y la mayor cantidad de especies activas. Es decir, que un catalizador voy a querer muchas especies de menor tamaño posible. Eso es lo que significa dispersión. Muchas y pequeñas. Por ejemplo, si tenemos platino, que es un catalizador muy utilizado, muy activo y que es muy caro, lo ideal sería poder tener pequeñas partículas de platino, lo más pequeña posible y la mayor cantidad posible dispersa en un soporte de gran área de superficie. La mayor dispersión de este metal o cualquier metal nos va a dar mayor actividad porque mientras más sitio activo tenemos, mayor puede ser que las moléculas choquen con estos sitios activos y se transformen. Por otro lado, la dispersión de la fase activa también va a ayudar a la selectividad, ya que si este sitio activo, para lograr el producto deseado, mientras más disperso esté este sitio activo, mayor probabilidad de obtener el producto deseado. Otra cuestión importante de los catalizadores soportados es la regenerabilidad, es decir, una vez que se utilicen, que se puede usar en uno o varios ciclos catalíticos, puede existir la posibilidad de poder recuperarlo o regenerarlo, es decir, lo vamos a recuperar, regenerar. En general, un catalizador heterogéneo se puede recuperar fácil por filtración, un sólido por un lado y por el otro lado la fase líquido gaseosa. Y este catalizador usado se lo puede caracterizar para ver cuáles son todas las cuestiones o las transformaciones que puede haber recibido luego de la reacción, para saber por qué se ha desactivado y una vez se ha determinado por qué se ha determinado por qué se desactivó, se puede volver a regenerar. Algunos catalizadores simplemente se regeneran con un lavado, otros con un tratamiento térmico o otros con algún otro tratamiento o hace falta volver a depositarle la especie activa. Ese sería en el peor de los casos. Bien, hasta aquí mi parte y los voy a dejar con la persona que continúe. La desactivación. La actividad de un catalizador disminuye a medida que éste se utiliza. Algunas veces esta disminución ocurre en fracciones de segundos, es decir, es muy rápida, y en otras ocasiones es un poco más lenta, lo que causa que solamente sea necesario sustituir el catalizador después de varios meses de uso. En cualquier caso, los catalizadores se desactivan con el tiempo y es necesario regenerarlos o sustituirlos de cuando en cuando. La desactivación del catalizador ocurre de dos formas: una desactivación uniforme, es decir, en todos los sitios activos, o una desactivación selectiva. Los sitios activos donde se proporciona la mayor actividad del catalizador son atacados y desactivados preferentemente. Es decir, que en este proceso se ataca de forma preferente esos sitios activos de mayor actividad. Los tipos de desactivación de acuerdo a lo que ocurre con el catalizador. Existe el tipo de desactivación por envenenamiento, que es la quimisorción de fuertes de reactivos, productos o impurezas sobre los sitios activos disponibles para que se lleve a cabo la reacción. Está la desactivación por ensuciamiento, que es la deposición física de sustancias sobre la superficie del catalizador provenientes de la fase fluida. Esto hace que se pierda la actividad catalítica por un bloqueo de los sitios activos o del sistema de poros para acceder hacia el sitio activo del catalizador. Además tenemos lo que es la desactivación por sinterización, que consiste en el crecimiento del tamaño de las partículas metálicas, ocasionando la disminución de un área de superficie, que causa por consiguiente la disminución de la actividad del catalizador. Tenemos lo que es también la desactivación por degradación química, que consiste en la desactivación de los catalizadores causados por las diferentes reacciones químicas que ocurren en el proceso de catálisis. Y las fallas mecánicas,
o desactivación por fallas mecánicas, que esto se debe a que las diferentes maneras en las que se presentan los catalizadores sólidos pueden causar también algunas interrupciones o desactivación de los procesos. La desactivación puede ocurrir por un crushing o aplastado, por una fricción o desgaste, por la erosión de la superficie activa o por fracturas en el catalizador sólido. La desactivación en un proceso donde se utiliza catalizador sólido de hierro soportado en alúmina, en un proceso Fenton, donde se purifica agua contaminada por fenol. La desactivación ocurre a que la actividad disminuye a medida que se utiliza el catalizador debido a que hay una absorción de peróxido de hidrógeno y una generación de lodos de hidróxido de hierro. Es decir, la desactivación ocurre por una degradación química o agotamiento del catalizador. Hola, mi nombre es Madeline Ventura y le estaré hablando de nuestro diagrama de proceso de nuestro reactor catalítico. Iniciamos con la etapa del pesaje, en donde aquí pesamos la alúmina, el catalizador, ¿verdad? Y el nitrato de hierro. Para esto utilizamos unos cálculos para determinar la cantidad de nitrato de hierro para que nuestro catalizador contenga un 2,5% de hierro. Vemos aquí los cálculos y equivalencias para nosotros determinar la cantidad de catalizador que vamos a utilizar, también la cantidad del soporte que utilizaremos. Y ya estos cálculos los va a describir más a detalle otra compañera, pero se lo presenté para que pues vean de dónde determinamos la cantidad de catalizador que vamos a utilizar en la disolución para así también ver el contenido de hierro que contiene nuestro catalizador. Continuando con nuestro diagrama de proceso, entonces este pasa a la siguiente etapa, que sería la disolución de fase activa. En este diluimos nuestro nitrato de hierro en agua destilada. Y el agua destilada se determina a partir de la absorción de nuestra alúmina, que es nuestro soporte, y este tiene una absorción de un 70% de agua para 100 gramos de alúmina. Entonces, para la reacción de la disolución de hierro y agua se utilizó 70 mililitros de agua. Entonces, luego de tener nuestra disolución, tener nuestra alúmina, pues entonces esto se llevó a mezclar a nuestro agitador rotatorio, ¿verdad? Después de los 70 mililitros de disolución, le agregamos la alúmina y pues comenzó el proceso de impregnación. Este se llevó a cabo en este agitador rotatorio durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, entonces pasó a la siguiente etapa, que sería nuestro evaporador rotatorio. Entonces ahí pasamos la mezcla para eliminarle la cantidad de agua, parte de ella. Entonces ya luego de este, pues entonces se llevó a nuestro ultrasecado, en donde se utilizó un secado al vacío. En este caso, como teníamos una gran cantidad de catalizador, la dividimos en dos muestras y la entramos en nuestro ultrasecado. Aquí pues duró un proceso de 2 a 3 horas en donde hubo un incremento de temperatura. También hubo variación de presión hasta alcanzar una estabilidad. Luego pasado este tiempo, pues el catalizador se dejó en reposo. Y luego ya entonces del reposo, pues pasa a nuestro primer reactor, que es reactor de impurezas. Este tiene una entrada de agua, en donde este reactor se encarga de eliminar las impurezas que contenga nuestra agua, que es la que vamos a usar en nuestro reactor catalítico. Ya entonces, luego de haberle eliminado las impurezas, pues se pasa a nuestro reactor catalítico, que este es basado en hierro.
en donde entra, en este reactor ya tenemos nuestro catalizador. Y este entra también tiene una entrada de agua oxigenada para que una corriente de agua oxigenada lo que hará que cuando reaccione el hierro, el agua oxigenada generará hidroxilos. Entonces esto cuando reaccionen con el fenol, pues entonces formará un sinnúmero de reacciones que al final nos dará como resultado dióxido de carbono y agua. De manera que pues vamos a obtener la oxidación avanzada que buscamos. Vemos aquí que este tiene este reactor catalizador, como dije, en forma de dióxido de carbono, tiene aquí una salida de dióxido de carbono en donde se va a almacenar y luego se hará una disolución con hidróxido de sodio y otra solución y que aquí ocurrirá un cambio de color. Ya eso lo vamos a ver en el video de nuestro proyecto. Entonces ya luego entonces la otra parte pasa a nuestro reactor neutralizador en donde vamos a utilizar una sustancia neutralizante porque debemos mantener el pH en 3. O sea, vamos a mantener un pH ácido. Esto es debido a que nuestro catalizador es en base a hierro. Entonces, el hierro tiene más eficiencia con acidez. Entonces, por eso tratamos de mantener el pH lo más ácido posible, que sería 3. Y ya luego entonces obtendríamos nuestro producto final, obtendríamos aquí agua sin fenol. Esta es una breve descripción de nuestro diagrama de proceso. Entonces ya aquí, como le dije, los cálculos para determinar la cantidad de los gramos de catalizador, de nuestro soporte, su contenido de hierro también. Aquí tenemos una gráfica que nos describe el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo en nuestra etapa de ultrasecado. Vemos que aquí tenemos dos muestras, como le dije, porque tuvimos que dividir nuestro catalizador en dos muestras para que sea una manera más eficiente el secado. Aquí vemos cómo se comporta la temperatura y que ya en cierto tiempo, pues, eh, toma una estabilidad. También aquí hicimos unos cálculos para para calcular la variación de temperatura, en donde tuvimos en consideración una temperatura estándar en la que el equipo trabaja, pues su temperatura crítica, que sería un 180, y pues menos la temperatura real, que sería la temperatura en donde nosotros trabajamos, donde llegó durante nuestro proceso, que fue 170. Con estos dos datos, pues hicimos una relación de los 180 menos 170 entre la temperatura estándar, que fue 180, y lo multiplicamos por 100 para tener un porcentaje. Y eso nos dio un porcentaje de 5,56% en la variación de la temperatura. Hicimos lo mismo con respecto al comportamiento de la presión en el mismo equipo. Como fue una presión al vacío, por eso vemos tenemos las temperaturas en negativo debajo del eje X. Y también le hicimos el cálculo de variación de presión. Nos dio un porcentaje de un 5%. Hasta aquí mi parte. Continúa el próximo compañero. Muy bien, ya hemos visto lo que es la catálisis, hemos visto los diferentes tipos de catálisis, lo que son los catalizadores, también los componentes de un catalizador, cuál es el papel de esto en las reacciones químicas y también cómo se relacionan estos con la energía de activación. Entonces, ahora vamos a ver un poquito acerca de lo que es el mecanismo de reacción en el caso de la catálisis heterogénea y también un pequeño modelo propuesto para nuestro proyecto. Entonces, iniciamos de manera general. Para una reacción química catalizada heterogéneamente, esta sería la ecuación general.
sustrato más catalizador daría lugar a productos más catalizador. Entonces, el mecanismo de reacción asociado sería en dos etapas. Una primera etapa reversible en la que se forma un complejo sustrato catalizador y luego este complejo sustrato catalizador se descompone en productos más catalizador. El modelo cinético propuesto en este caso se puede asociar a la velocidad de formación del producto, que sería la constante 2 por la concentración de ese complejo sustrato catalizador. Si consideramos ese complejo sustrato catalizador en estado estacionario, podemos formar esta relación que despejando la concentración del sustrato catalizador, podemos sustituirla en el modelo cinético y llegar aquí a esta ecuación de velocidad general para el caso de las reacciones catalíticas heterogéneas. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la preparación de nuestro catalizador. La fase activa de nuestro catalizador es trióxido de hierro a base de alumina. Entonces, primero, nos enfocamos en una primera etapa que fue la dilución de nitrato de hierro en agua. Este proceso se ve representado por esta reacción, en la que al poner ese nitrato de hierro en agua, ese nitrato de hierro se descompone en iones de hierro y iones de trióxido de nitrógeno. Entonces, aquí vemos una pequeña representación o esquema de lo que es el proceso de impregnación, en el que tomamos la alúmina y la sumergimos, la pusimos en contacto con esa disolución. En este caso no es una reacción, sino que más bien es un proceso de absorción. Luego la siguiente etapa fue un secado, lo hicimos en un rotavapor, un secado lento, para eliminar el agua, y luego un proceso de calcinación. En este proceso, lo que se formó fue el trióxido de hierro por oxidación del hierro de esta mezcla. Entonces, este sería un esquema general de ese proceso. Nosotros no nos limitamos simplemente a formar el catalizador, sino que vamos a aplicarlo en la eliminación de fenoles. Entonces, en este proceso vamos a ver cuáles fueron las etapas asociadas a cada una de las reacciones también. Entonces, primero se preparó una solución de peróxido de hidrógeno. Acá vemos su fórmula. Y luego se puso en contacto ese peróxido de hidrógeno con nuestro catalizador. Esta sería una reacción catalítica en la que ese trióxido de hierro se pone en contacto con el peróxido de hidrógeno para formar iones de hierro y radicales hidróxido e hidroxilo. Entonces, estos radicales son muy reactivos. Entonces, al ponerlos en contacto con los fenoles, estos logran descomponerlo a sustancias o componentes que son menos tóxicos. Entonces, esta sería la reacción en la que se pone en contacto estos radicales con el fenol. Esta sería una representación global de esa reacción. Entonces, tomando en consideración esa reacción general, vamos a proponer un modelo cinético para así poder definir teóricamente una expresión para la velocidad de reacción. En este caso, vemos aquí cada una de las reacciones asociadas al proceso anterior que acabamos de ver con su respectiva ecuación de velocidad de reacción para cada una de estas reacciones. Acá el modelo cinético propuesto para cada una de esas reacciones, considerando la velocidad o el cambio del trióxido de hierro, que es nuestro catalizador, como 0. Entonces,
Enfocándonos en la concentración o velocidad de reacción de los radicales, entonces planteamos este caso en estado estacionario. Así, para poder despejar la concentración de este radical con su debida expresión, si tomamos esta expresión y la sustituimos en el modelo cinético que se asocia al cambio en la concentración de el fenol, entonces obtenemos esta expresión general de acá. Esta sería la velocidad de reacción en este caso, que podría simplificarse un poquito. Al simplificarla nos queda de esta forma. Entonces, esta sería la velocidad de reacción teórica propuesta en el caso de nuestro proyecto. Gracias. Buenas, mi nombre es Liz Mary y yo voy a trabajar con la elaboración del catalizador metálico de óxido de hierro soportado en aluminio, ya que conocemos los fundamentos y métodos matemáticos utilizados durante el proceso. Ahora vamos a proceder a la elaboración del mismo. Para eso, lo primero que debemos hacer es realizar los cálculos correspondientes para determinar la cantidad de catalizador que vamos a utilizar. Como vemos aquí en el paso número 1, determinamos la cantidad de nuestro catalizador. En este caso, nosotros utilizaremos 100 gramos de catalizador. El segundo paso es determinar qué tipo de catalizador vamos a utilizar, recordando que el catalizador debe de estar en su forma de sal. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el nitrato de hierro, porque es el más fácil de eliminar de nuestro proceso. En el tercer caso, pasamos a lo que es a la determinación de la cantidad de óxido de hierro que hay en nuestra fase activa. Para eso, lo primero que hacemos es determinar el contenido de óxido de hierro en el catalizador y tomamos los 2.5 que están aquí, que es el cual representa el porcentaje que nosotros vamos a querer que nuestro catalizador tenga en su fase activa. En este caso, como estamos en por ciento, decimos 2.5 sobre 100 y lo multiplicamos por la cantidad de catalizador que vamos a utilizar. En este caso, la cantidad de catalizador que vamos a utilizar son 100 gramos y por dicha razón, el contenido de óxido de hierro en nuestro catalizador será de 2.5 gramos. Ya lo restante va a corresponder a la cantidad de alúmina o material inerte o soporte que vamos a utilizar en nuestro catalizador. Para eso establecemos el peso molecular de nuestro elemento, en este caso es el hierro, y lo dividimos entre el peso molecular de hierro más el peso molecular del oxígeno, ya que estamos trabajando con un óxido. Aquí podemos ver los cálculos correspondientes y este contenido nos da que es igual a 0.8 aproximadamente. Luego de que ya determinamos la cantidad de hierro que existe en el óxido de hierro, cabe la redundancia, pasamos a lo que es el contenido de hierro en el catalizador. Para eso multiplicamos el contenido de hierro del catalizador por el contenido de hierro en el óxido de hierro. Y en este caso nos da una relación de 2 gramos. Y en este caso nos da un producto de 2 gramos. Luego pasamos al cuarto paso. En el cuarto paso lo que vamos a determinar la cantidad de precursor necesario en nuestro sistema. Recordando que el precursor es igual a el nitrato de hierro. El nitrato de hierro va a ser nuestro precursor en este caso. Luego determinamos la masa molecular del precursor. En este caso, aquí tenemos lo que es el peso molecular de hierro.
también tenemos el peso molecular del nitrógeno y el peso molecular del oxígeno, que son los elementos por los cuales está compuesto nuestro precursor. Entonces, aquí vemos que la masa de nuestro precursor va a ser igual a 241.857 gramos mol. Luego de esto pasamos a determinar el contenido del precursor. Para esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver los cálculos realizados durante este proceso. Aquí podemos determinar los cálculos realizados para la obtención o para determinar el contenido de hierro en nuestro precursor. Para eso determinamos ya el peso molecular de nuestro elemento, en este caso es el hierro, y lo dividimos entre la masa de nuestro precursor obtenida ya anteriormente. Entonces, al realizar esta división, obtenemos que la masa o contenido de nuestro precursor es de 0.299. Entonces, a partir de eso, realizamos una pequeña relación con los gramos de nuestro catalizador y también el contenido de hierro en nuestro precursor. En este caso tenemos que es 22.9 gramos de hierro. En este caso, haciendo una relación con 100 gramos, podemos observar que el contenido de hierro es de un 29.9 gramos de hierro, pero solamente es una relación. Para determinar la cantidad exacta, a partir de esa relación, debemos de multiplicar por los gramos de hierro obtenido anteriormente. En este caso, el contenido de hierro nos dio que es de 2 gramos y se multiplica por el coeficiente o por la división de 1 gramo de precursor entre 0.299 gramos de hierro. Esto nos da que es igual a 6.668 gramos de nuestro precursor. Ya que tenemos las cantidades tabuladas, como podemos ver aquí, ya que tenemos las cantidades tabuladas de nuestro sistema, procedemos a lo que es el pesado. Aquí podemos ver que se pesan ambos reactivos. En el primero podemos ver el pesado del nitrato de hierro, que en este caso lo redondeamos o nos acercamos a 6.7 gramos. En el caso de la alúmina, dijimos que íbamos a utilizar 100 gramos. Aquí podemos ver que se pesaron 100 gramos de la materia o del reactivo. Luego de que ya tenemos pesados nuestros reactivos, pasamos a la fase de la disolución. En esta fase nosotros utilizamos lo que es un agitador magnético de laboratorio. Aquí se puede observar cuando se le fue añadiendo agua a nuestro precursor. Debemos saber que en este caso se le añadió un 70% de agua debido a que nuestro soporte posee un 70% de absorción. En este caso, recordar que nuestro soporte es la alúmina. Existen variabilidades, pero se encuentran entre una absorción de 60 y 70%. En este caso, nosotros utilizamos un 70% de agua para 100 gramos de nuestro soporte. Luego de ya realizada la disolución, pasamos a lo que es el proceso de impregnación. En el proceso de impregnación utilizamos un mezclador mecánico. Este mezclador duró 30 minutos aproximadamente agitando nuestra mezcla y estuvo entre una velocidad de 10 a 20 RPM. Luego de que pasó ya nuestro proceso de impregnación, que fue de 30 minutos, procedemos a lo que es el secado. El secado se realizó en un rotavapor o un evaporador rotativo. Este
Esto lo que consiste es en evaporar el agua que se encuentra en nuestra solución o en nuestro producto para así obtener una sustancia seca. Cabe destacar que este secado no elimina todo el agua que se encuentra en el producto. Este secado duró o este proceso duró aproximadamente 2 horas y se encontraba a una temperatura constante de 60 grados Celsius y a una agitación de 100 RPM aproximadamente. Luego del secado pasamos a lo que es el ultra secado para así poder obtener nuestro producto completamente seco. Este secado se realizó al vacío. Para esto dividimos nuestra muestra en dos, como podemos ver aquí. Se utilizó 2 bombas de vacío y 2 equipos. En este proceso se controlaron 3 parámetros. El primer parámetro es uno de los más importantes, que es la temperatura. En este caso, se secó a una temperatura de 170 grados Celsius. Estos 100 grados Celsius fue la temperatura máxima alcanzada por nuestro sistema, ya que nuestro sistema fue variando la temperatura a medida que iba variando el tiempo o aumentando el tiempo. También trabajamos a una presión mínima de menos 76 psi. Esta presión también fue subiendo a partir del tiempo, de la variación. Este proceso duró aproximadamente 2 horas con 20 minutos. Aquí obtuvimos un proceso extremadamente seco, el cual veremos a continuación. Aquí podemos observar nuestra alúmina ya procesada. Bien, principio de funcionamiento de reactores catalíticos de flujo de lecho fijo en el proceso de tratamiento de aguas, en este caso. Es para lo que lo tomamos. Pues los reactores catalíticos de lecho fijo se utilizan de manera efectiva en el tratamiento de aguas residuales para eliminar contaminantes orgánicos e inorgánicos mediante procesos catalíticos. El principio de funcionamiento de estos reactores en el contexto del tratamiento de aguas implica varios pasos claves que se describen ahora. Por ejemplo, tenemos en la entrada de aguas residuales, las aguas residuales que contienen contaminantes orgánicos e inorgánicos se introducen en el reactor, y las aguas también pueden contener una variedad de contaminantes como compuestos orgánicos, volátiles, metales pesados, colorantes, pesticidas, productos farmacéuticos, etcétera. También tenemos el flujo a través del lecho fijo, donde el agua residual fluye a través de un lecho fijo del catalizador. Este lecho está compuesto por partículas del catalizador. En este caso, pues este será un óxido de hierro soportado en alúmina, distribuido de manera uniforme en el reactor. El flujo puede ser ascendente o descendente dependiendo del diseño específico del reactor. También tenemos la absorción de contaminantes. Los contaminantes presentes en el agua residual, se absorben en la superficie del catalizador. Este paso es crucial para aumentar la concentración de contaminantes, para disminuir la concentración de contaminantes en la proximidad de los sitios activos del catalizador. También tenemos la reacción catalítica. En la superficie del catalizador, los contaminantes absorbidos experimentan reacciones químicas que los transforman en productos menos dañinos o en compuestos que pueden ser eliminados más fácilmente. También está lo que es la disolución y la eliminación de productos. Los productos resultantes de las reacciones catalíticas se desorben de la superficie del catalizador, y estos productos, que suelen ser menos tóxicos y más eficientes y más fácilmente tratables, se mezclan con el flujo de agua que salen del reactor. Ok, tenemos las técnicas de
caracterización del catalizador. Entonces, de manera general, pues podemos decir que la técnica de caracterización para los catalizadores permite explicar propiedades físicas o químicas de este tipo de sustancias. Por lo tanto, resulta necesario una combinación de métodos para obtener en detalle las características del material. Al final, por medio del cuadro 3, se muestra un resumen de las pruebas de caracterización descritas, permitiendo reconocer la finalidad de realizar cada una de las pruebas, pero de las técnicas de caracterización. Pues tenemos aquí el método de Bornauer, Emmet y Taylor, mejor conocido como B. En esta metodología permite caracterizar el área superficial basándose en la absorción de moléculas de gas en la superficie del material sólido y se basa en una extensión de la teoría Langmuir para la absorción en monocapas hasta multicapas. Para la realización de este ensayo se necesitan entre 200 a 300 miligramos del catalizador y las muestras deben ser desclasificadas. A través de este ensayo se puede determinar el volumen, la forma y la distribución de tamaño de poros de un sólido, así como conocer su área superficial específica. Los resultados de esta prueba son importantes en catálisis porque permiten conocer la superficie disponible de un soporte para la dispersión del metal, perdón, la medición de la porosidad, entrega una información acerca del tamaño de poros, permitiendo clasificarlos en microporos, que son los que van de 0 a 20 Armstrong, mesoporos, que son los que van de 20 a 500 Armstrong, y macroporos, que son de más de 500 Armstrong. Bien, también tenemos la dispersión de rayos X, la que tenemos aquí, XRD. Esta prueba es una manifestación propia de las ondas y consiste en la dispersión de ondas cuando se está interactuando con una muestra cristalina. Y este método facilita la exploración de la naturaleza de las estructuras moleculares, debido a que los rayos X poseen longitudes de onda similares a las distancias interatómicas que existen en los planos cristalinos de los materiales. Estas pruebas pues se realizan en difractómetros, que es un sistema de barrido electromecánico, y la intensidad del haz difractado pues se monitoriza electrónicamente mediante un detector de barrido de radiación. También tenemos lo que es la espectroscopía de fotoemisión. Tenemos aquí. En general, esta técnica mide la distribución de energía de electrones emitidos por átomos y moléculas de varias cargas y estados de energía. También un material irradiado con un haz ultravioleta o con rayos X puede emitir electrones desde niveles atómicos, y en los equipos utilizados para estos ensayos, los electrones característicos del material de la muestra atraviesan el analizador de velocidad y los enfoca en un detector que mide su energía cinética. En general, la información que puede aportar esta técnica de caracterización superficial se puede resumir en el estado y entorno químico de un elemento, las especies moleculares presentes y la composición elemental de una muestra. También tenemos lo que es la espectroscopía infrarroja. Perdón. Esta técnica, pues,
provee de información cualitativa de especies químicas que se encuentran en una muestra de acuerdo a la posición e intensidad de la banda de absorción vibracional en la espectroscopía IR. Se utilizan dos tipos de espectrofotómetros de tipo dispersivo y de transformada de Fourier. En estos últimos, en la transformada de Fourier, el haz de radiación infrarroja es generado en la fuente y después de su culminación se dirige hacia el interferómetro por medio de un espejo. Y el rayo del láser de helio o neón sigue la radiación infrarroja a través del interferómetro con el objeto de determinar el desplazamiento del espejo móvil y para conocer también la longitud de onda a la que se produce la absorción de la radiación. Y posteriormente, pues se encuentra un espejo ajustable que conduce el rayo procedente del interferómetro a la muestra. Desde el compartimiento de la muestra de rayo llega a un detector térmicamente estable. Muy buenas, estamos aquí para representar lo que es la eficiencia de nuestro reactor catalítico, el cual utiliza lo que es un catalizador sólido. Para nosotros corroborar lo que es la eficiencia de nuestro catalizador, vamos a utilizar lo que es una solución, la cual está compuesta por agua, hidróxido de sodio y nuestra fenolftaleína, la cual nos va a indicar si nuestro medio es ácido o es base. En caso de que nuestra solución pase a ser color rosa, identifica que nuestro medio es básico. Ahora bien, con nuestro catalizador lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro captador de dióxido de carbono para que el mismo nos identifique si nuestro catalizador está funcionando. En caso de que nuestro catalizador funcione, nuestro medio va a pasar nuevamente a ser incoloro, lo que significa que nuestro medio es nuevamente ácido. Muy bien, vamos a estar poniendo en funcionamiento nuestro reactor catalítico, el cual va a estar purificando o limpiando aguas residuales con contenido de fenol. Estas aguas son propias de la industria farmacéutica y para nosotros poder contaminar esta agua que tenemos aquí vamos a utilizar aspirina que contiene fenol o compuestos fenólicos para que así podamos realizar el funcionamiento de nuestro reactor. Una vez el agua está contaminada con los compuestos fenólicos, vamos a utilizar cloruro de hierro para probar o comprobar la presencia de fenol en el agua. Tomamos una muestra de nuestra agua contaminada y vamos a agregarle el cloruro de hierro para probar que tiene la presencia de fenol. Como pueden ver, se constituyó la mezcla en una solución de color oscuro que nos indica que tiene presencia de fenol. Aquí tenemos agua pura y vamos a hacer lo mismo para corroborar que esta no contiene fenoles. Como podemos ver, se puso de un color amarillo y eso es lo que queremos lograr una vez se ponga en operación nuestro reactor catalítico. El agua que está contaminada
sea purificada de la presencia de fenoles. Acá tenemos nuestro reactor catalítico, el cual lo vamos a utilizar para realizar una oxidación avanzada. Esta oxidación avanzada lo que consiste es en la eliminación de los fenoles que se encuentran ya en nuestra agua contaminada. Para esto vamos a utilizar un catalizador que estará soportado en alúmina y la fase activa será hierro. Entonces el hierro lo que se va a encargar de formar una reacción fetón que va a descomponer los fenoles o los compuestos fenólicos en compuestos más simples. Ahora vamos a poner en marcha nuestro equipo. Para esto prendemos nuestra bomba y esta se va a encargar de desplazar el fluido. También prendemos nuestro temporizador que se va a encargar de desplazar el agua oxigenada hacia nuestro reactor. Ya que nuestro reactor tiene la cantidad de agua establecida, lo que hacemos es apagar la dosificación de agua oxigenada. Y este dura aproximadamente 30 minutos para reaccionar. Entonces, luego de ya transcurrido 15 minutos, podemos ver que nuestra solución está tornándose un poquito más clara, es decir, que nuestro catalizador está funcionando de manera efectiva. Vamos a darle lo que son los próximos 15 minutos para ver para que se realice lo que es la transfusión del tono rosado al tono claro de manera efectiva. Ahora vamos a determinar si ya nuestra agua tratada tiene presencia de fenol. Aquí tenemos nuestra agua tratada y le vamos a agregar cloruro de hierro. Y le vamos a agregar cloruro de hierro. Aquí podemos determinar que nuestro experimento funcionó debido a que la coloración de nuestra agua es amarilla. Entonces, ya para culminar con lo que son los resultados de nuestro proyecto, podemos visualizar en este recipiente que claramente se aprecia lo que es un agua de color amarillo, lo cual representa lo que es ausencia de lo que son las impurezas de los fenoles. Sin embargo, en este depósito claramente se puede presenciar lo que es la presencia de dióxido de carbono, por lo cual nuestro reactor funcionó de manera correcta, debido a que uno de los productos de la oxidación avanzada de los fenoles es el dióxido de carbono y el agua. Espero de que nuestra exposición y nuestro proyecto haya sido del agrado de todos nuestros compañeros y el maestro. Muchas gracias a todos.